Bienvenidos curiosos, marqueteros, emprendedores, CEOs, criptoartistas, coleccionistas y toda la gente que os reunís aquí en este canal que, como veis, habéis rebautizado ahora y es Non-Fungible Trends, que es el nombre de la nueva agencia que hemos tenido que crear para trabajar marketing en la escena NFT. ¿Y qué tenemos hoy? Pues hoy tenemos una entrevista de lo más interesante, porque seguro que habéis oído hablar, además de los NFTs, otros conceptos que son interesantes como las DAOs, ¿vale? Que son las organizaciones autónomas descentralizadas, y vamos a ver cómo esto tiene muchísimo que ver con el poder de gobernanza y con un montón de ideología que está dentro de toda la escena cripto, y seguramente os vamos a sorprender. No voy a meteros mucha más chapa de inicio, vamos con la entradilla nueva del canal y vamos con la entrevista, y quedaros hasta el final porque tenemos una sorpresa y una serie de beneficios para todo el que aguante hasta el final, así que luego comentaré directamente cómo os vamos a beneficiar a los que estéis interesados en este proyecto. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación al canal, Juanjo, Claudia, David, y os cito así porque os tengo así en la pantalla y no por ningún tipo de prioridades. Y nada, pues contadme un poquito, porque venís a comentarme el nuevo proyecto de Fastlop Studios, pero empezamos con Fastlop. Contadme qué es Fastlop, de dónde viene y bueno, cuáles son su misión, visión, valores en todo este mundillo de la Web3 y NFTs en la escena NFT. Yo creo que el mejor haciendo esto es Juanjo, ¿eh? O sea, si estuviera yo solo, yo lo hago, pero estando Juanjo, me borro del mapa. Yo creo que vamos a construir aquí un collage entre todos, así rápido. Yo creo que, bueno, Fastlop Studios lo consideramos un laboratorio, una incubadora de ideas. Es un lugar en el que han convergido muchas ideas, muchas reflexiones críticas y casi diría transformadoras que nos han ido acompañando en nuestro recorrido vital y también profesional, y que en un momento dado nos planteamos llevar a la práctica, ¿no? Todo esto converge de alguna manera en esa coctelera que es Fastlop, y bajo directrices o incluso referencias relacionadas con la descentralización pre-blockchain, empezamos a planificar, empezamos a plantear proyectos que tuvieran no solo un impacto hacia afuera, sino que fueran también transformadoras hacia adentro y nos planteasen o nos pusiesen un poco en la dificultad, estresando el propio concepto de marca y llegar a entender qué es una marca en estos momentos, ¿no? Si la marca, con todo su poder político en torno a la idea de consumo como fuerza política, evidentemente no completa, porque la fuerza política es mucho más que el consumo, pero teniendo que representar eso, y por el papel condicional que había de una marca en ese entorno, nos planteamos que nuestra existencia debería ser mejor que nuestra ausencia, porque si no, ¿para qué existir, ¿no? Y creo que ahí había mucho buenismo y había una trayectoria muy relacionada con la ética empresarial en torno a responsabilidad social, no sé qué, pero no nos cuadraba, nos parecía insuficiente, y creíamos que realmente la ética que nos movía, el cuerpo ético que nos movía, se orientaba mucho más hacia esa idea de construir la marca colaborativamente, hacia esa idea de que pudiéramos ser agentes reales de transformación. Y en ese sentido, pues nos planteamos cómo íbamos a crecer, para quién íbamos a crecer, o en qué medida íbamos a crecer o no, cómo nos íbamos a configurar, ¿no? Y pasando la pregunta ya no solo al hecho de generar riqueza, que era la base, sino para quién y cómo la íbamos a generar. Y en todo eso pues aparece la idea, evidentemente, de orientarnos hacia la comunidad, de que la comunidad tenga un papel central, de que fuera co-construida por la comunidad la propia idea de marca, y que las marcas, como entidades, como decíamos, políticas, tuvieran un papel mucho más allá de un ejercicio económico e incluso trascendiendo también la idea de activismo corporativo y mucho más. O sea, ser realmente algo a donde te puedas vincular o con que te puedas vincular por una serie de valores, ¿no? Todo eso fuera del mundo blockchain tenía ciertas dificultades, ciertos límites. Aún así empezamos a experimentar con proyectos de impacto social, con varias colecciones de ropa sostenible que de alguna manera incluían en todo su proceso, en toda la cadena de valores, toda la cadena de valor, todos estos valores, desde la producción, códigos éticos de producción, logística, el tipo de marketing, e incluso cómo involucrábamos
a la comunidad, a la audiencia en cómo construir las propias colecciones. Y además incluía una línea editorial en cada una de estas colecciones, creando pues desde toolkits relacionados con el bienestar, toolkits relacionados con la salud mental, de alguna manera intentando crear ese impacto positivo, teniendo como vector, que es uno de los vectores, ahora hablaremos así como del propósito general, que es el bienestar integral, que es la fuerza motora de Fast Love Studios, ¿no? Intentar que ese cambio de posicionamiento de la marca vaya orientado hacia un bienestar integral que articule el individual, el colectivo y el planetario. Entonces, todo eso fue una experimentación inicial y de repente aparece la blockchain y nos damos cuenta que todo lo que queríamos hacer fuera de la blockchain tenía difícil programación, pero sin embargo la blockchain, con la descentralización propia nativa de la herramienta, de las tecnologías derivadas, las DAOs, los tokens y demás, aparece como la posibilidad de, hostia, podemos ponernos en manos de quien está al otro lado, podemos realmente construir esto desde orientado, poniendo en el centro a las personas que configuran la marca, porque esa es la realidad de la economía de los stakeholders, ya no es solo el que puedas preguntarles, sino que ellos puedan decidir sobre qué quieren ser preguntados, ¿no? Que era la siguiente fase. Y ahí de repente pues nos abrazamos a la blockchain y nos planteamos, y aquí es donde entramos a West, crear este proyecto. Vale. Te voy a parar aquí, porque has cogido la carrerilla y básicamente vas a hacer un monólogo con un montón de planos de complejidad. Entonces entiende que gran parte de la audiencia del canal pues llega por los NFTs por supuesto, y acaba de entrar en el mundillo, ¿vale? Entonces voy a pararlo porque quiero alejarme un poco ahora mismo de términos que entiendo que pueden desviar un poco el foco de atención. Es decir, si hablamos de blockchain, va a haber mucha gente que entiendo que va a relacionarlo con cosas que en este mismo momento no me interesa que lo relacionen todavía en la entrevista. Entonces voy a pararlo aquí para hablar más de Internet, ¿vale? Entonces has comentado que pues en todo esto que estabas diciendo de esa gobernanza, de esa configuración específica de las marcas, de la importancia de las marcas en su propio activismo, ¿vale? Entonces aquí hablamos pues, de un Internet previo a la blockchain. A mí ha habido un término que agradezco un montón que haya aparecido últimamente y se esté hablando muchísimo, que es el término de la Web3. Y por ejemplo, hace un par de semanas cuando estuve dando un módulo de negocio digital a unos alumnos de cuarto de un grado de emprendimiento, pues hicimos el sprint durante 2 semanas y justo en la primera clase empecé a hablar de Web 1, Web 2 y Web 3 para que entendieran un poco la evolución de Internet, porque son una generación que no ha conocido el Internet anterior al 2.0. Entonces era un poco que entendieran cómo se movía realmente Internet cuando teníamos esos módems de 56K que hacían todos esos ruiditos para conectarse y ocupaban la línea telefónica, lo que era un chat IRC, por ejemplo, lo que era un portal informativo, lo que era un Internet sin un buscador que fuera la principal avenida del tráfico digital, ¿vale? Y como luego ya pues llegamos a esa web 2.0, ¿vale? A este Internet urbanizado por 4 grandes corporaciones, a este oligopolio que nos marca directamente el consumo, la formación y la información digital, para llegar a la web 3. Entonces está guay tener ya empezar a hablar de términos de 3 porque esto nos da luego pie a jugar con Brand 3, ¿vale? O sea, ya estamos en una configuración de marca que la podríamos etiquetar como las marcas 3.0, incluso lo podemos aplicar luego a sectores. Entonces en ese sentido, pues por aterrizar un poco esto y empezar ya a hablar de Web3. Vosotros, como habéis dicho, a través de Fast Love Studio tenéis bien claro el plano de complejidad o el paradigma en el cual os situáis y el activismo que hacéis con la propia actividad. Sí que me gustaría indagar un poco en esas primeras experimentaciones que sí que habéis hecho ya sobre blockchain, que en otras reuniones que he tenido con vosotros sí que me habéis dejado claro, no, esto todavía pertenecía más a Web 2.0 y no Web 3.0, ¿vale? Pero vamos a hablar de esas primeras intentos, esos experimentos que ya habéis hecho en Fast Love. Contadme un poco, porque sé que habéis tenido intentos anteriores y el último de ellos ha sido la Génesis, ¿vale? El proyecto Génesis, ¿no? Lo puedo etiquetar así, ¿no? No sé. Pero vamos, los NFTs se conocían como Génesis. Entonces, contadme un poco toda esta primera trayectoria de experimentación. Pues, si me permites, voy a hacer incluso un poco de contextualización, ¿no? de dónde venimos, porque has nombrado Web 2 y precisamente nosotros 3 y gran parte del equipo venimos de un proyecto totalmente Web 2 y esa experiencia que muchos podrían titular como exitosa y que, bueno, pues tuvo mucha repercusión, para muchos proyectos ha servido como
como guía o como inspiración para hacer su propio proyecto, como empoderamiento para poder iniciar su proyecto. Dejó muchas cosas buenas y hubo algunas sombras, ¿no? Y ha dejado algunos aprendizajes que, por ejemplo, nosotros teníamos la sensación, estoy hablando de Hawkers, ¿no? En este caso del proyecto de Hawkers, teníamos la sensación de que nosotros éramos, o en general el marketing digital era un marketing de pagafantas, ¿no? Era el hecho de que si tú no pagabas las copas, no había fiesta, ¿no? Y que mientras tú siguieras poniendo ahí pasta y pasta y pasta y pasta, funcionaba, entre comillas, ¿no? Funcionaba. Y eso y la sensación de comunidad. Hablo de sensación porque era una sensación y no era una realidad, ¿no? Y yo durante todo este tiempo me daba cuenta de que cuando nosotros queríamos de verdad contar con la comunidad, cuando necesitábamos de verdad a la comunidad, más allá de ponerles un anuncio para que compraran gafas, ¿no? Que eso no tiene nada que ver con comunidad y tampoco tiene nada que ver con comunidad poner un tweet y que se haga trending topic ni nada de eso, muchos de ellos pagados, etcétera, etcétera. Me daba cuenta de que cuando, como decía, cuando lo necesitábamos de verdad o cuando ellos nos necesitaban a nosotros, éramos como los políticos, ¿no? Que solo salíamos en campaña electoral y pues así nos iba, ¿no? Que luego cuando en crisis de reputación y cosas así, pues nos caían las hostias por todos los lados, porque realmente no teníamos esa conexión real, no era, es como un amigo al que solo le llamas para pedirle favores y ya está, ¿no? Y entonces yo me preguntaba y empezaba a buscar ejemplos de marcas o de empresas que estuvieran, yo me acuerdo que buscaba co-owned brands, ¿no? Marcas que sean también coposeídas o con participación real ¿cómo se llama? En el accionariado de los usuarios, ¿no? De los clientes. Y no encontraba. Y simplemente la queríamos construir, ¿no? Y quizá por eso hicimos Fastlog Studios, ¿no? La denominación esta de estudios tiene que ver un poco con su naturaleza modular, con el hecho de poder ser un contenedor que permita experimentar y hacer, deshacer, que no fuera tan rígida, ¿no? Como es una marca, que si la cagas, adiós marca y todo lo que haces recae sobre la marca para bien y para mal también, ¿no? Y ya volviendo, habiendo hecho esta introducción, ¿no? del por qué, ¿no? El qué buscábamos con todo esto, buscábamos redefinir o no tanto el ejercicio activo de redefinir, vamos a redefinir lo que es, sino vamos a averiguar qué es ser una marca en el año 2022, ¿no? No quería construir otra cosa igual porque ya para mí era totalmente caduca. Le solemos llamar los del sexto sentido, ¿no? Que están muertos y no lo saben. Y no lo saben, eso es. Sí. Son marcas o son empresas que deambulan por ahí y son el Nokia o son la Kodak de sus sectores. ¿no? Eso es. Kodak, ¿no? de turno. Y con Web3, que como comentaba Juanjo, nos llovió del cielo, ¿no? Buscando dijimos, wow, esto realmente aglutina todo lo que nosotros pensábamos que debería ser una marca, cómo debería ser la relación entre marca y comunidad. Creo que al menos no es perfecta porque está en una etapa muy, muy, muy temprana y todavía tiene muchísimos retos y hay tiene muchísimos achaques todavía, pues los achaques propios de alguien que está empezando a caminar y que tiene toda la vida por delante. Pero no sé, es como este estado compartido de verdad o este boceto de estado compartido de verdad que tiene un potencial grandísimo. Y hace unos meses, cuando la verdad que todavía
nosotros empezamos hace año y medio o algo así a plantear el tema de los NFTs, el tema de los wearables digitales internamente. Pero me ocurría, quizá porque nosotros nos movemos en un entorno más tradicional, ¿no? Llamando tradicional a Web 2 y todo lo que nos rodeaba pensaba así, nos miraban un poco como, ¿qué estáis diciendo? O sea, ¿de qué estáis hablando? No entiendo esto que me estáis diciendo, se os ha ido la bola. Entonces, quizás el timing, o sea, el hacerlo, nosotros necesitábamos no ser tan experimentales. O sea, nosotros queríamos ser punta de lanza, pero necesitábamos esta base sólida que nos permitiera que el negocio fuera sostenible también financieramente, ¿no? Entonces, hicimos este génesis porque sí consideraba importante el empezar a que la gente empezara a acostumbrarse, empezar a ver, sobre todo en España y LATAM, proyectos así, ¿no? Y lanzamos, se llama Genesis, nuestro primer NFT. Y para mí, el día que vi que nosotros conseguimos vender 300 NFTs, la mayoría de ellos entre España y Latinoamérica, o sea, a mí eso me pareció una señal de que realmente ahí había algo, ¿no? Hace un año no me lo hubiera imaginado, ¿no? Que eso pudiera ocurrir y realmente pensaba que por una parte es cierto que la gente está comprando confianza, ¿no? Está comprando confianza en el proyecto, es como invertir en una etapa temprana de una empresa, como acciones. Pero por otra parte también creo que conseguimos transmitir algo y conseguimos hacer, no sé, el sentar las bases de lo que estamos construyendo ahora. Sí, yo aquí una pequeña reflexión de cara a la audiencia del canal, a los que estén viendo el vídeo. Estamos hablando mucho de marca y yo creo que la gente no es tan consciente de cómo las marcas son configuradoras de gran parte de nuestro día a día. En ese sentido, acabo de recordar ahora pues una entrevista que le hicieron ayer bastante inquisitiva a Gary Vaynerchuk en la televisión americana, y la periodista pues muy descreída de todo lo que es blockchain, pues le atacaba directamente como pues bueno, la blockchain, los criptoactivos, como lavado de dinero, etcétera, etcétera. Él con una calma total le decía, bueno, los mismos problemas que tienen otros sistemas monetarios o otro tipo de cosas. Y luego ya directamente la tía, pues con la periodista, con unas pequeñas sonrisas le hablaba de los NFTs, a ver qué valor tenían. Entonces él salía muy bien, muy tranquilo, diciendo, bueno, pues el mismo valor que le quiera dar el mercado. Las personas le dan valor a un Pollock, que pueden ser gotas de pintura tiradas sobre un lienzo, o le da valor a conducir un Mercedes o a llevar tal marca de bolso y salir en Instagram. Pues esto es básicamente lo mismo, es puro signaling, o sea, es señalización de un estatus, de tu propia personalidad, como quieres proyectarla en el ecosistema digital. Entonces, la pequeña reflexión viene un poco a entender el potencial de las marcas y sobre todo la manera de entenderla que nos aporta directamente la Web3 y el blockchain, y es que le hemos dado directamente la vuelta. Es decir, hasta ahora desde marketing, desde comunicación, creábamos una marca en base a un estudio de mercado que hacíamos, y entonces volcábamos en ella todo lo que queríamos proyectar, se proyectaba y se intentaba captar parte del mercado para directamente luego ir ya fidelizándolos para convertirlos en prosumers, en consumidores que sean promotores de la propia marca, sean los evangelizadores o los que atraigan a mayor cantidad de mercado. Sin embargo, ahora mismo hemos invertido esto y vamos directamente con un producto mínimo viable, que puede ser un NFT, y directamente lo que hacemos es captamos una comunidad que a su vez la convertimos en configuradora de nuestra propia marca. O sea, la marca por primera vez puede nacer directamente de la comunidad que la va a soportar. Y eso es algo que es revolucionario, más allá de todo mercado especulativo, de todo lo que quieran decir. Además de todo lo que luego ya empecemos a entrar ahora con tema de libertades personales, libertades digitales, incluso pues paradigmas más complicados que pueden venir desde la filosofía, pues para hablar ya de posmodernismo o economía del creador claro, yo creo que el tema está en ese foco que hacen en poner la lupa. Voy a poner el ejemplo el que he puesto antes de un bebé, ¿no? O de cualquier tecnología, de cualquier disrupción tecnológica, coge el ADN. O sea, el que hubiera visto por primera vez el ADN y se pasara el día en Twitter diciendo, bueno, ¿esto para qué sirve? Dime casos reales del ADN. Digo, espérate un momentito, esto
básicamente va a cambiar la historia de la Tierra, ¿no? Y va a significar algo, va a significar algo, déjalo que madure, déjalo un tiempecito y no estés todo el tiempo diciendo, pero ¿y esto para qué sirve? Espérate, o sea, estamos en la etapa de experimentación, estamos en una explosión cámbrica de proyectos, sobre todo Estados Unidos, pero también en el resto del mundo, donde se está empezando, ¿no? Y yo creo que todo esto, quizá porque no se trata como se trataría en la comunidad científica, porque al final tiene mucho de experimento científico, sino que se lleva un experimento al mainstream y se trata como si ya tuviera que salir como un producto consolidado y un producto ya maduro, y eso no ocurre así. O sea, hemos pasado ya por varias de estas, ¿no? Como para darnos cuenta. Yo cuando leo a muchos digo, joder, no viviste Internet. No has vivido, yo qué sé, el teléfono, el coche, aunque no lo hayas vivido, lo has leído, ¿no? Tampoco tenemos tantos años, pero lo has leído y sabes que en una etapa temprana quizás estas disrupciones tecnológicas suponen una ventaja competitiva para defraudadores, criminales, para todo el mundo que tiene poca aversión al riesgo, ¿no? Y que te puede sacar muchas ventajas de algo, aunque suponga un peligro para otros, ¿no? Me gusta porque otras veces que he hablado contigo también, David, has comentado justo lo de la explosión cámbrica. Yo como biólogo de formación que soy, es lo que me ha quedado. Sí, me viene genial porque me recuerda pues, a esa etapa formativa universitaria y digo, pues no le falta ninguna razón. Aquello no acabó muy bien, pero bueno, confío en que esto sí. De todas formas, mira, voy a lanzaros ya directamente una pregunta directa, porque hemos hablado de Web3, vamos a hablar ya de términos como blockchain, que yo creo que ya engloba directamente a todas las diferentes expresiones que podamos tener de la tecnología. ¿Es inevitable? ¿El blockchain es inevitable? El blockchain, yo creo que sí. Yo creo que si me preguntas a mí, me parece una idea tan potente que eliminarla de la mente de millones de personas, puedes poner todos los palos en las ruedas que quieras, pero me parece totalmente inevitable, vamos, totalmente inevitable. ¿Cómo evolucionará? Esa sí que Claro. será la duda, ¿no? En el sentido Claro. de que es inevitable, creo que ha venido como una nueva tecnología más y es realidad, ¿no? O sea, al final todos los grandes se están moviendo hacia esta nueva tecnología y para algo será. El problema es que no sabemos en qué se convertirá y cómo usaremos esta tecnología. Es un poco lo que ha pasado con todas las nuevas evoluciones tecnológicas que hemos tenido, que nacen con un objetivo y luego quizás pues se pierden, ¿no? Pero sí que es inevitable. Yo creo que estamos en un momento donde todo el mundo ya empieza a familiarizarse con estos conceptos, ya empieza a entender algunas dinámicas, porque sigue siendo una tecnología, entonces cada uno la entenderá y la usará a su manera. Es lo que siempre hablamos, usamos un ordenador y un móvil y no sabemos cómo funciona en realidad, pero lo usamos. Entonces aquí pasará un poco lo mismo, o sea, se convertirá en algo normal para nosotros y quizás los pioneros serán lo que realmente marcarán cómo será el futuro de la blockchain realmente, o cómo también serán las relaciones, ¿no? Entre los grandes poderes, porque es lo que estamos viendo ahora mismo. O sea, ya está empezando a haber una lucha donde obviamente los grandes quieren estar y los pequeños que han empezado desde abajo, como puede ser nosotros, como una marca como la nuestra, queremos estar, pero seguiremos luchando, como nos pasa en otros ámbitos, es así. Yo creo perdón, yo creo que sí, como decía Claudia, retomando esa idea, hay una correlación de fuerzas muy potente. Creo que hay dos mundos ideológicos que están ejerciendo fuerza y que están tensionando, que están de alguna manera tirando de blockchain hacia un lado y hacia otro, principalmente porque, como cualquier tecnología, no hay un determinismo tecnológico, no hay una linealidad, no es un paso después del otro, sino que la tecnología está preñada de intereses, está preñada de una fuerza muy, muy potente que es el poder, y todo lo que lleve dentro va a determinar de qué manera va a construirse esa tecnología y qué usos va a tener y de qué manera de alguna manera va a ser adoptada, con subsiguientes derivas que son la ética asociada a ese ecosistema, es decir, qué
cómo vamos a ver, nosotros vemos el mundo está mediado a través de la tecnología, desde los orígenes, es decir, la tecnología nos ha construido, igual que nosotros hemos construido la tecnología, y hablo de tecnología en términos súper amplios, que es desde el fuego, evidentemente, o cualquier herramienta que nos ha permitido adaptarnos al medio. Ahora estamos en un entorno en el que adaptamos el medio gracias a la tecnología, pero la tecnología, de alguna manera, va a llegar a un punto, va a llegar a un estadio derivado de esa tensión que va a haber de fuerzas y nos va a tocar en esa lucha encarnizada casi, ¿no? Con los intereses que van a meter también las big techs y demás, derivar de ahí una ética, porque vamos a ver el mundo a través de esa tecnología y por lo tanto también una política. Y aquí es donde yo creo que además podemos entrar ahora en el plano de West. Fijaos, me gustaría, Juanjo, fijaos cómo tenemos instalada y cómo tenemos bloqueada la capacidad incluso de imaginar un escenario distinto al que hemos vivido en los últimos años, ¿no? Como comentabas tú, Xavier, el tema de la construcción bottom-up o top-down, ¿no? La top-down que han hecho hasta ahora las plataformas nos ha sumido, valga la redundancia, en esta sumisión hacia vamos a ver qué hacen. No, vamos a hacer, ¿no? La construcción ahora es bottom-up, la estamos construyendo nosotros. Vamos a hacer lo que va a ser Web3, lo que va a ser blockchain, vamos a hacerlo nosotros, porque precisamente esa es la inversión que se posibilita, ¿no? El dar el poder desde abajo. Siempre digo que tú puedes comprar una cuenta con muchos seguidores, pero no puedes comprar una comunidad y no puedes comprar esa fidelización, no puedes comprar esa legitimidad, sobre todo, ¿no? Que eso no te lo da el comprarlo, puedes comprarlo. Puedes hacerlo, puedes integrarlo, puedes absorberlo, puedes hacer lo que quieras, pero esa legitimidad no la puedes tener pagándola, ¿no? Y eso es precisamente lo que creo que se puede construir ahora. Vale, voy a enlazar justo una frase que ha comentado Juanjo, ha dicho transformar el medio a través de la tecnología. Y esto me recuerda a uno de los proyectos que me han llegado a presentar. Tengo la suerte de que me tocan mucho a la puerta, así que me paso el día haciendo videollamadas con gente que me cuenta sus cosas y me cuenta sus proyectos. Está siendo muy positivo y muy enriquecedor para mí porque me abren un montón la mente y temas que para mí pasaban muy desconocidos porque me resultaban complejos de entender, como puede ser, por ejemplo, las finanzas descentralizadas. Empiezo a entenderlas ya como una parte del todo y empiezo a conocer ya proyectos que se mueven en diferentes planos de complejidad porque al final ven parte de la tokenómica y otra parte de ya la escena NFT y otra parte de otro tipo de desarrollos dentro de lo que es todo el ecosistema. Y este en concreto me hizo mucha gracia porque, mucha gracia, me despertó mucha curiosidad porque primero porque tocaba esa parte de biólogo y era un proyecto en el que básicamente estaban enlazando indicadores biológicos de una zona degradada con NFTs, de manera que cuando era como un mercado de futuros, es decir, la apuesta del NFT era que eso iba a seguir contaminándose, por lo tanto si ese indicador biológico indicaba que la cosa iba peor, el valor del NFT subía, por lo tanto provocaba una venta secundaria, las regalías repercutían en que una ONG tenía fondos para restaurar la contaminación extra que estaba sufriendo la zona degradada. Entonces es un poco la aplicación de la tecnología llevada al extremo porque estamos ya directamente generando economía a partir de indicadores que no tenían ningún tipo de valor y se les da un valor y se les genera una economía que tiene una repercusión directa. En ese sentido, la tecnología blockchain, ¿cómo la veis? Porque claro, la podemos aplicar directamente, hemos hablado de gobernanza, entonces sí que es verdad que esto toca directamente a la horizontalidad y nos pone a todos en una condición de igualdad dentro de lo que es pues el desarrollo de proyectos, pues porque formas parte de una comunidad y tienes tu derecho de voto y ahí se pueden articular diferentes maneras. Para que la gente lo entienda un poquito, hemos hablado de Web3, pero en específico todo esto de la gobernanza se articula mediante la figura de las DAOs, que son las organizaciones autónomas descentralizadas. Para dar un punto de entrada a la gente que no haya escuchado este término, porque ha coincidido o lo ha visto igual en roadmaps de NFTs, de colecciones de NFTs, pero no la ha dado por investigar qué son. ¿Quién me suelta una explicación muy básica de qué es una DAO? Mira, para una básica te la doy yo. La más elaborada te la da Juanjo. Un grupo de gente conectada a través de Internet con un propósito común y una tesorería común. Vale, perfecto. Básicamente. Y yo creo que, bueno, Claudia, no sé si va a decir algo. No, luego termina y luego yo añado. Yo creo que una de los elementos inauditos, ¿no? que plantea la blockchain en este caso a través de las DAOs y de la economía
token, ¿no?, de la economía que articula esa DAO, que además favorece a la economía de los creadores y que está en línea con la economía de la abundancia porque permite pasar de un escenario, ¿no?, y ahí también lo ligamos con la Web 2 y el paso a la Web 3, de un escenario en el que hay un extractivismo de valor a un escenario en el que se construye valor entre pares, entre esos pares se construye un valor, se redistribuye y de alguna manera se empodera y se capitaliza económicamente y se desarrollan capacidades para tener incidencia. Y ahí es donde viene ese cambio de paradigma, que yo creo que es el hecho de que esa desafección política que ha habido que hay históricamente y que tiene que ver con que en la agenda política se ha sacado el bien común del centro y se ha puesto en otro lugar por poner en el centro los intereses partidistas, intereses muy discrecionales y que dan cuenta de ello pues el último informe del IPCC, evidentemente los retos socioambientales a los que nos enfrentamos, de repente esa desafección por todo eso pone de manifiesto que no es la voluntad colectiva, es el contrato social que nace también para precisamente preservar el interés colectivo a favor del bien común, se pervierte, hay una serie de elementos ahí que distorsionan todo eso y lo que falta es la fuerza, la capacidad de acción, ¿no?, la capacidad de incidencia, porque la voluntad de cambio existe, la voluntad de hacer las cosas mejor existe por quien está en la base, ¿no?, por esos estamentos sociales que no son las instituciones o que no son la política. Cuando aparece la blockchain, pone esas voluntades que están desperdigadas, las agrega, permite que además se rompan fronteras, creando una única frontera que es el planeta y el bien común puesto en el centro, y además permite lo que yo decía que es inaudito, que es la economía colaborativa que empodera. De repente hay recursos para que esos valores y ese objetivo común, que es homólogo a lo que puede ser un movimiento social, le dé también economía. Y le da economía para poder implementar esa agenda de esas comunidades, de esas DAOs y tener incidencia en el mundo real bajo una voluntad que entendemos que va a favor del bien común, ¿no? Y todo eso es lo que realmente es novedoso, ¿no? Y volviendo a lo que decíamos, perdona, Claudia, habla tú. No, yo creo que simplemente añadiría la parte también de que vuelvo siempre a lo mismo, quizá a la idea de la tecnología, pero creo que como el hombre se pervierte por naturaleza, y es verdad que la tecnología al final es hija del hombre, pero sí que es verdad que la blockchain al final, como todo se queda grabado, no se puede borrar nada, hace también que precisamente lo que son los valores iniciales, cuando creas esta agregación de personas con un fin común, con la idea de un cambio, con voluntades democráticas, hace que precisamente haya un control que muchas veces a lo largo del camino se pervierten, precisamente porque entran una serie de variables que hacen que los objetivos iniciales se perviertan. Y eso para mí también es una cosa súper importante, o sea, se crea una base común que es como si la ética precede al final la acción y se sigue manteniendo, ¿no?, ese valor ético más allá de cómo evoluciona todo, ¿no? Entonces, para mí también es una cosa que es un cambio, porque muchas veces lo que hemos visto en todo, por desgracia, en cualquier tipología de organización o instituciones, el hecho que empiecen a entrar nuevas variables, más intereses, el objetivo inicial se vaya pervirtiendo. Y en ese caso, la tecnología permite que nos recuerda cuáles son nuestros objetivos iniciales. Y también el hecho, yo veo súper importante el tema de los incentivos, ¿no?, que al final es por lo que se mueve la gente, ¿no?, por incentivos. Si tú estás incentivando hacer las cosas bien y estás excluyendo a los que no hacen las cosas bien, pues llegará un momento en el que, bueno, pues directamente como en algunas sociedades en las que ni se plantean hacer ciertas cosas porque el incentivo social es tan grande a favor de los que lo hacen bien y tan excluyente para los que hacen mal, que yo me acuerdo de estar en Asia y me decían, pero robarte, ¿por qué te van a robar? Eso no ocurre, no tengan miedo, o sea, aquí no, la gente ni se lo plantea, robarte. No, pues eso al final tenemos una de las virtudes de la globalización es esta percepción de sociedad global, ¿no? Y este valor ya no va a ser algo, un concepto, no va a ser solo moral, es algo mecánico, tecnológico, el sistema, ¿no? El sistema es el que tiene implementada
esta incentivación de hacer el bien, ¿no? Durante muchos años estaba esta dualidad entre do well and do good, ¿no? Hacerlo bien económicamente o hacer el bien. Era una disyuntiva, ¿no? O una o la otra, ¿no? Y últimamente, previa a blockchain, incluso ya el flujo del dinero ha ido cada vez más hacia los que hacían las dos cosas, ¿no? Y excluían a los que no tenían mínimo una pata en la sostenibilidad, ¿no? En China, por ejemplo, las marcas empezaban a excluir a las fábricas que no estaban haciéndolo bien, que no se ceñían a los estándares de producción, de derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Y poco a poco creo que eso, a pesar de que hay una tendencia al pesimismo y nos han metido en este storytelling, en estas narrativas de distopías, ¿no? Que parece como que todo se va a la mierda inevitablemente, yo y los datos hablan de que vamos a mejor, ¿no? Y en ese sentido nosotros somos bastante optimistas. Pero hace falta... Un segundo. Confío en que al final mucha gente de la que esté viendo la entrevista o en el canal o luego cuando lo subamos a otras redes como puede ser LinkedIn y demás, pues confío en que va a haber gente que va a estar echando espuma por la boca porque habrá relacionado o gente de esta que es muy hater de toda la escena, de todo el blockchain y la ha relacionado siempre con el liberalismo económico, el ultraliberalismo, ultracapitalismo. Se estarán echando directamente espuma por la boca cuando estamos hablando de ideología y de activismo a través de la tecnología. Justo ahí iba a meter, mi matiz iba por ahí porque creo que hay una cuestión que es, David hablaba de la globalización, ¿no? Y cómo la globalización, pues evidentemente, lleva de la mano una serie de lógicas de explotación, de un desarrollo norte-sur global que genera también unas necesidades de dependencia de los lugares de producción, la deslocalización productiva, las materias primas, unas relaciones geopolíticas muy mal dadas, ¿no? En este caso yo creo que de lo que se habla es de precisamente tener la capacidad de incidencia para poder crear, primero, hackear narrativas, o sea, crear un contraargumento, crear una narrativa contrahegemónica. Y como decíamos, no es ajeno a la blockchain esa lucha ideológica, existe. De hecho, existe nosotros hemos ido a varios eventos en los que se hablaba de inversión DeFi, no sé qué y demás, y hablábamos, claro, de que, joder, no hay ahí una búsqueda de anarcoliberalismo y demás y tal. Y era como, sí, claro, o sea, eso existe. Pero hay otra fuerza, que es seguramente el motor original de blockchain, que ve a la blockchain como una herramienta con sus puntos a mejorar, sobre todo en cuanto a impacto ambiental, que creo que la propia comunidad y más potente ideológicamente dentro de blockchain está trabajando para esa eficiencia, para buscar esa eficiencia y esa reducción de los impactos. Aparte de eso, hay una capacidad en la blockchain de generar ese nuevo marco de gobernanza, como decíamos, de ese empoderamiento, de ese desarrollo de capacidades, entendiendo la globalidad precisamente en ese sentido, en el que yo puedo unirme a otra persona en otro lugar del mundo por un interés común y atacar o atajar esos problemas que son los que realmente están fuera de la blockchain y que son la base de los grandes retos sociales y ambientales a los que nos enfrentamos precisamente por esa falta de orientación al bien común. Perfecto. Quizá nosotros tenemos una orientación muy a largo plazo, a muy largo plazo, quería decir, y pensamos en este bien global, ¿no? En esta utopía, en este caso nosotros planteamos esta utopía donde el ser humano, la naturaleza y la tecnología puedan armonizarse, ¿no? y compartir intereses. Incluso ya se empieza a hablar, ¿no? Hasta de yéndonos muy a futuro, y sé que esto va a sonar un poco raruno, pero el tema del BrainNet, ¿no? Esta fusión o esta red global de cerebros donde habrá como una conciencia global directamente, ¿no? Donde todos seremos capaces de empatizar con el otro porque estaremos directamente hasta sintiendo lo que sienten otros, ¿no? Y nosotros dirigimos nuestras miradas y nuestras intenciones hacia eso, ¿no? Hacia un momento, aunque pueda sonar ahora a muy daydreaming, ¿no? Y a muy
locura directamente, un momento o un punto en el horizonte hacia el que entendemos que lo único que puede favorecer a uno mismo es lo que favorece a todos. Vale. Vale, perfecto. Yo creo que ya tenemos más o menos todo un montón de ideas que han ido sonando y las metemos en la coctelera y yo creo que todas ellas al final tienen una traducción que es precisamente el proyecto que quiero que me contéis porque sé que en Fast Love Studios estáis trabajando ahora mismo en un proyecto muy ambicioso, además que aúna todo esto que hemos ido comentando, que aúna esos principios y todas esas experimentaciones que veníais trabajando desde Fast Love Studios. Este proyecto es West. Antes de preguntaros directamente qué es West y qué fases va a tener el proyecto, etcétera, etcétera, anunciarle a la audiencia que se queden muy atentos al cierre de la propia entrevista porque va a haber una serie de beneficios para aquellas personas que vean algo que tendré que contarles al final, ¿vale? Pero bueno, directamente nos metemos con ello. ¿Qué es West? Hago yo el preámbulo, ¿vale? Y le das tú. Le dais vosotros directamente luego, ¿vale? Dentro de este planteamiento donde nosotros queríamos cuestionar y queríamos experimentar y explorar qué es ser una marca, al final también nos dábamos cuenta de que ser una marca, ser una empresa, formar parte de una organización al final era parte de nuestra vida, realmente. O sea, era nuestra vida más que cualquier otra cosa, ¿no? Y veíamos de manera indistinguible y veíamos como los límites entre vida, trabajo, estaban totalmente difuminados y cualquier tipo de organización humana queríamos saber cuál era la manera óptima, o al menos poner de nuestra parte para que se pudiera explorar cuál era la mejor manera de juntarse una serie de personas y hacer negocio, pero al mismo tiempo poder hacerlo bien y ayudar a los demás, etcétera, etcétera, ¿no? Y teníamos y habíamos explorado el tema de la empresa, ¿no? Y ahí vamos en la línea de las DAOs, pero creo que esto puede ir más allá, ¿no? Al final, si de algo estamos hablando es de cómo escalar la manera en la que las personas se relacionan, cómo este intercambio de valor que posibilita la blockchain, ¿no? Este Internet de valor que llaman algunos, cómo permite escalar eso que es tan humano que es y que nos diferencia de los animales, que es el poder organizarnos y colaborar, ¿no? Aparte de la moral, ¿no? que nos permite actuar de una manera común, cuando nadie nos está viendo, pues aparece esta herramienta que posibilita el hacer que esta colaboración no necesites confiar en el otro, sino que confías en el sistema, confías en la herramienta, que es la que puede eliminar muchos escenarios que en una colaboración de persona a persona, de confianza de uno a otro, pues es muy difícil de mantener, es muy difícil de jalar, ¿no? En este sentido, el siguiente paso o un paso más ambicioso en la organización es las naciones de Estado o las ciudades, ¿no? Cómo la gente se organiza, cómo decide sobre qué cosas hacer, cómo hacerlas, cómo genera una economía que posibilite todo eso, ¿no? Y al hilo de esto, siempre intentamos llevar las cosas al extremo y ver hasta dónde podemos llegar, ¿no? Y creo que nuestro siguiente reto era el poder hacer eso, una ciudad, una nación-estado y organizarnos como tal. Y ahí el paso a Juanjo y a Claudia que explicarán un poco. Vale, o sea, podemos poner como titular que West va a ser el primer estado-nación de la blockchain. Sí. Igual no el primero, pero sí uno de los pioneros. Vale. Sobre todo, yo creo que el primero con un proyecto de incidencia de impacto positivo. Eso probablemente sí. Creo que tenemos algunos precedentes por ahí, está CityDAO por ahí dando fuerte, pero está más orientado a una cuestión casi
práctica, ¿no? de articular el desarrollo de una ciudad. Aquí hay como también una orientación, y ahora lo hablaremos porque hay un marco de referencia ideario muy interesante. Yo creo, por añadir a lo que David decía, unos cuantos elementos de lo que hace constituir a una nación, nuestra visión cuando nos dimos cuenta de lo que estábamos haciendo, de lo que estábamos experimentando en blockchain, era el de que habíamos identificado diferentes elementos que eran casi transposiciones de los elementos que hacen que una nación sea una nación, en términos muy básicos, ¿no? Pero teníamos en la vida off-chain, en el mundo real, en el mundo físico, no real, perdón. Real es todo, virtual o digital o físico. Sí, bueno, muchos filósofos dirían que todo es una simulación, pero también, sí. También, el cerebro en la cubeta, todo este tipo de cosas, ¿no? El genio maligno. Tenemos por un lado la idea de hay un territorio, hay un territorio físico, hay unas identidades, unas personas que viven en ese territorio, hay unos recursos o sistemas ecosistémicos, o sea, ambientales en inicio, que se gestionan y que después pasan a ser económicos, y que para poder articular la vida en torno a esos recursos y las propias relaciones interpersonales en ese territorio, se genera un sistema político, un régimen político. Esos 4 elementos se pueden identificar en la blockchain. De repente aparece el metaverso, un territorio digital, aparecen las identidades virtuales, en este caso son identidades además soberanas, gracias también al desarrollo de los tokens y los NFTs que generan unos recursos, y gracias a las DAOs se articulan esos recursos y se genera un régimen de gobernanza, un sistema de político en torno a la gobernanza, ¿no? Entonces dijimos, ostras, tenemos una nación, tenemos experimentalmente, pero tenemos una nación. Pero claro, ¿qué hacemos para que esa nación no se quede en una especie de simulacro virtual? Tenemos que, como sabemos que lo digital vive en lo físico, los servidores existen, las personas que estamos detrás existimos, todos los impactos van hacia el mundo físico, entonces vamos a articularlo desde una visión holística, vamos a intentar que todo eso tenga un impacto en la vida real, y por eso tenemos 3 líneas de acción muy claras, que son la búsqueda de escenarios físicos, de tierras físicas, para generar proyectos regenerativos en contra de otros proyectos degenerativos asociados con impactos ambientales y demás. Tenemos también una línea de acción activista. Queremos intentar generar sensibilización a través de relaciones con entidades con las que ya estamos trabajando para crear proyectos de intervención urbana, activismo, y cómo eso interpela de alguna manera al mundo para plantear nuevos escenarios vitales. Y luego, por supuesto, una parte de financiación y fundraising y creación de proyectos ad hoc con entidades amigas que estén trabajando también a favor de esas causas que creemos que están en el centro del bien común, como hablábamos, ¿no? Y va desde lo social, lo ambiental, lo político incluso. Y lo novedoso, por ponerle un marco ideario a todo esto, es que todo eso lo vamos a hacer bajo un paradigma o bajo una referencia que es el mundo solarpunk, que si quieres luego hablamos un momento de eso, pero el mundo solarpunk es una referencia muy potente para nosotros, que habla del equilibrio entre la tecnología, el ser humano y la naturaleza. Pues al hilo de lo que decías tú antes, Xavier, sobre la construcción desde abajo hasta arriba, de arriba hasta abajo, también en el tema de naciones, nosotros decimos que ahora mismo la nación a la que pertenecemos, la identidad que tenemos, la nacionalidad que tenemos, es casi, has caído en el paracaídas del azar, ¿no? Te ha tocado, y ya está, eres español porque te ha tocado, o eres de donde sea, de Nueva Zelanda, donde sea, porque te ha tocado. Y en este sentido, West sería una nación opt-in, ¿no? A la que tú decides entrar, ¿no? A diferencia de lo que hablábamos antes, y además que tú decides hacer crecer activamente. Imagina esta nación o esta ciudad como personas, identidades que van caminando por las calles y van encontrando negocios dentro de un bar, lo que sea, y con sus tokens en los bolsillos van diciendo, pues mira, este lo está haciendo bien, voy a poner mis tokens aquí, este negocio me gusta como lo hace, o creo en lo que están haciendo, voy a poner mis tokens allí, ¿no? Entonces el crecimiento es mucho más orgánico, es un crecimiento donde tú eres parte real de ese crecimiento, y no se produce como en las naciones de Estado ahora mismo, una explotación de todo lo que está dentro, una numeración, primero el ponerte números para todo,
número de la seguridad social, un número de teléfono, un número de identidad, numerar todo, contabilizar todo y a partir de ahí explotar y sacarle el máximo partido, un crecimiento imparable y donde nadie forma parte de esa decisión, sino que es pues lo que estamos diciendo, algo que tú eliges realmente hacer crecer. Entonces, vemos las naciones del futuro como algo que tú te alineas por valores, ¿no? Donde dices, yo, igual que la familia y los amigos, ¿no? Dicen que los amigos son la familia que se elige, ¿no? Pues en este sentido, las naciones de este estilo serían una que tú eliges, a pesar de que tú hayas caído o no hayas caído, pero tú eliges formar parte de esta nación porque crees en lo que está haciendo. Vale, vámonos a ese punto. Es decir, alguien de la audiencia que lo haya visto y haya dicho, vale, yo quiero ser ciudadano de West. ¿Cómo tengo que aplicar? ¿O cómo me saco el pasaporte? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Bueno, si queréis os comento un poco. Bueno, básicamente lo primero es entrar a nuestro Discord, o sea, y es un poco, me imagino que tu audiencia estará un poco familiarizada con esta nueva red social, y es donde básicamente se cuece todo. O sea, nosotros como Fast Love Studio vamos a ser el motor que vamos a empujar para que esta metanación coja vida, pero realmente una vez que hemos dado el arranque inicial, lo que queremos es que se vaya autoconstruyendo y autorregulando precisamente para empoderar nuestra comunidad y hacer que precisamente sea co-creada y co-construida. Entonces, en este caso sería en la primera fase entrar en nuestro para que os vayamos actualizando un poco de todos nuestros pasos. Y luego, obviamente, usaremos lo que es la tecnología y los medios blockchain para poder económicamente empezar a monetizar este proyecto y darle vida, ¿no? Como tú comentaste antes, nos hemos quedado un poco a media con el tema del Genesis, pero el Genesis realmente fue como la piedra, ¿no? La primera fase para nosotros, experimental también a nivel Fast Love Studio, porque ha sido nuestro primer proyecto. Sí que hemos intentado en este caso crear un híbrido en el sentido de que viniendo precisamente de un mundo web 2, nuestra experiencia también, nuestra comunidad y nosotros mismos nos definimos como criptomigrantes. O sea, somos una comunidad que estamos migrando, que tenemos esa gana o como decimos nosotros, nos ha picado el gusanillo y la curiosidad de la tecnología blockchain, pero nos cuesta acercarnos y entender realmente todas sus potencialidades, ¿no? Entonces, con básicamente el Genesis, lo que hemos hecho ha sido un trabajo bastante profundo, interno nosotros como equipo y con nuestra comunidad, para intentar que aprendiesen como los conceptos básicos y se empoderasen, porque precisamente la blockchain, una cosa grande que a veces da angustia, justo vi un documental el otro día que dice que Kierkegaard decía que precisamente la libertad nos angustia, pues aquí por un lado también la blockchain hace eso, o sea, te empodera tanto que tú eres suficiente, tienes que ser libre de tomar decisiones y responsable de ti mismo, ¿no? Entonces nosotros lo primero que hemos hecho es decir, vale, para que nuestros usuarios estén preparados, le tenemos que informar y formar para poder entenderlo y acceder a ellos. Entonces, aparte de usar las redes sociales convencionales como puede ser Instagram o Twitter, precisamente para dar pequeñas tips de cómo entender ese nuevo mundo, el primer NFT lo hemos hecho de forma transitoria, en el sentido, se podía comprar en una web 2.0, un Shopify normal y corriente, y nosotros facilitábamos el usuario con una transferencia, o sea, no se utilizaba una estrategia, una tecnología web 3.0, sino un híbrido. De esta manera, poco a poco, el usuario ha entendido que era una wallet, cómo creársela, ha entendido el concepto de transferencia, ha entendido el concepto de gas fee, y ha sido como nuestra primera experimentación y hemos visto que aunque hemos tenido que desempeñar una posición clave a nivel formativa, porque hemos tenido incluso que enviar WhatsApp, asesorar a nuestros usuarios de todas las maneras posibles para que pudiese finalizar y entender que hasta que no tuviese en su cartera su NFT realmente no había hecho una compra real.
finalmente hemos conseguido pues, que estos holders estén en nuestra comunidad de forma activa. Entonces, eso ha sido el primer paso. De hecho, ellos, que son los que desde abril, cuando lanzamos el Genesis, nos han apoyado, serán los que de partida tendrán una posición no privilegiada, pero sí en el sentido que serán los pioneros, los primeros, juntos con Fast Love Studios, en dar vida a esta nueva nación. Y de ahí pues desarrollaremos, como he dicho, pues una serie dentro de un roadmap general, una serie de pasos, de activaciones que permitirán monetizar y también concretizar lo que es realmente lo que será la construcción de West, ¿no? Entonces el primer paso será el lanzamiento de una colección de Profile Picture que precisamente serán las personas digitales y físicas luego que tendrán que construir esta nación. Bueno, pero antes de los PFPs yo tengo entendido que hay una etapa previa, que es articula toda nación. Justo ahí estamos justo en una fase de donde, como somos muy abiertos y muy reflexivos, justo estamos en una fase donde le hemos dado un poco una vuelta conceptual, quizás porque creíamos en un principio que lo que comentamos, que era esa constitución, o sea, esa madre de todos los ideales viniese dada, le hemos dado un poco una vuelta y creemos que realmente tiene que, como nuestra realmente naturaleza es de abajo hacia arriba, quizás que sea el paso siguiente. Ajá, vale. O sea, es la propia comunidad del proyecto la que va a realizar la constitución, que va a reglamentar su nacionalidad, etcétera, etcétera. Exacto. Vale, perfecto. O sea, estuvimos en una fase de reflexión. Al principio creíamos que era, por ser nosotros como los pioneros un poco del proyecto, queríamos crear las cimientas para que luego de forma muy orgánica los ciudadanos se empoderasen y construyesen como la fase 2, ¿no?, de esta constitución. Pero finalmente sí que es verdad que nos dimos cuenta que quizás, según nuestros valores, debería de ser el paso siguiente, o sea, que primero lleguen los ciudadanos y que en función de los valores que compartimos, porque al final para participar de la nación sí o sí tienes que ser afiliados de nuestros valores y sobre todo de la ideología Solarpunk, sean ellos mismos en construir pues este manifiesto, ¿no? Uh-huh. En todo caso, vamos a publicar en muy breve se va a hacer pública la landing de West. Sí, la enlazaremos directamente en la descripción del vídeo, os marcaremos la tarjeta informativa también a los que estéis viendo la entrevista para que podáis ir a la landing a ver el roadmap y ver todo el proyecto bien aterrizado. Y como os he dicho, quedaros hasta el final de la entrevista porque esos accesos al Discord no van a ser al uso, no vayáis directamente a la página de Fast Love Studio a buscar el enlace, ya que os daremos un enlace personalizado a los que estéis viendo la entrevista para premiaros el estar aquí, tanto apoyando el canal como apoyando esa entrevista y confío que apoyando al proyecto porque es una auténtica pasada. En cualquier caso, la ciudadanía es libre, volviendo un poco por resumir a la pregunta inicial, que cualquier persona que que interactúe con nosotros en Twitter y que pase por Discord tendrá voz en la comunidad, con lo cual se le considerará ciudadano de pleno derecho en la nación, en esta metanación Solarpunk. Pero en las colecciones PFP, en las colecciones NFTs, en este caso la primera a través de esta colección PFP, te da además de voz, voto. Pasas a ser, digamos, miembro de gobernanza a través de esta membresía, digamos, de un nivel mayor. Y además suponen estos NFTs precisamente esa capitalización que hablaba Claudia, que no es una capitalización al uso de una marca, sino que es la capitalización que va a la propia DAO también, que genera precisamente los recursos que después se redistribuirán y que se decidirán colectivamente siendo miembro de gobernanza de la DAO. Perfecto, muy interesante, muy ambicioso todo y bueno, pues yo creo que entra en planos de complejidad, ¿no? Siempre se habla muchísimo del mercado especulativo, de los NFTs y a mí siempre me gusta comentar que son una herramienta que nos posibilita hacer las cosas de otra manera. A mí me gusta mucho compararlo con la metodología Lean Startup, es decir, al final los NFTs yo los entiendo más como un producto mínimo viable, que tú estás presentando una idea a través de un producto mínimo viable, la gente apoya directamente el producto mínimo viable y validas directamente la idea y te haces
con una comunidad que a partir de ahí construyes con ellos. En ese sentido, pues es algo tan ambicioso como construir una metanación, lo cual es rompe un poquito todos los moldes. Por eso os decían, igual no es el primer concepto de ciudad-estado, estado-nación digital cimentado sobre la blockchain, pero sí tiene unas características muy marcadas en todos los valores que intentéis transmitir a través del proyecto. Eliminando, porque me gustaría de verdad dejar claro que es un proyecto real, o sea, todo lo que estamos contando son intereses vitales, reales nuestros, o sea, de verdad que lo hacemos con un interés, y nosotros personalmente llevamos bastante tiempo palmando pasta en esto. Y realmente no está sobre la mesa. Evidentemente sí que necesitamos una rentabilidad, una viabilidad del proyecto, y la primera pata de la sostenibilidad es la financiera, si no todo lo demás se cae. Evidentemente eso está sobre la mesa. Pero quería decir que una de las cosas que nosotros creemos que puede ser un beneficio directo para toda la gente que forme parte de esto, de nuestro proyecto, de cualquier otro proyecto, es el hecho de que la política se lleva de la alta política y se lleva del elitismo al día a día, y se lleva a cosas cotidianas, ¿no? Tú estabas diciendo, por ejemplo, y yo, por ejemplo, en los últimos 2 años he aprendido más de política y de finanzas que en mi vida, ¿no? Y son 2 elementos vitales, básicos, súper importantes para la vida y para el desarrollo del mundo. Y hasta ahora eran 4 los que tenían la responsabilidad. Ya no estoy hablando del poder, estoy hablando de la responsabilidad o del ejercicio, tanto de la política como de Claro, es que cuando tienes que tomar tus propias decisiones, o cuando realmente te consideras una persona empoderada, te conviertes en responsables. Entonces te preocupas de la sociedad, de la economía, de la política. Y la política ya no es algo, no, la política es el día a día para mejorar tu condición vital. Me encanta cuando la gente te dice, bueno, ¿y qué pasa si tú haces una DAO y de repente la mayoría de los tokens? Yo, ¿cómo me gusta que te estés preguntando eso, ¿no? Y cómo me gusta que muchísima gente que hace nada, vamos, no lo tenía ya no en sus prioridades, sino en su panorama de cosas a pensar, de repente se va a empezar a plantear esas cosas, ¿no? Y es perfecto porque vas a tener una actitud crítica formada, ¿no? Y vas a tener el mundo va a obtener, va a caer a la base este poder que es mucho más grande que el propio dinero. Sí, yo suelo pensar tanto en los haters de todo el ecosistema blockchain, en específico de los NFTs, como en las personas que están solamente por tema de negocio, especulando, flipeando NFTs para sacar economía. A mí personalmente me da pena, porque yo entro en estos planos de complejidad, empiezo a ver otro tipo de proyecciones de la tecnología hacia lo social, y me resulta muchísimo más enriquecedor que estar comprando y vendiendo NFTs, cuando lo entiendo como una herramienta para desarrollar cosas mucho más potentes. Entonces sí que es verdad que invitamos a todos a que sean soberanos de una serie de espacios conceptuales que les configuran su día a día, aunque no sean conscientes de ello, y que se acerquen a proyectos que tienen esa misma visión y esa ambición. Creo que es súper importante el hecho de que los los NFTs y en general la blockchain ha permitido meterle una capa de gamificación o de juego y de estilo de vida a la cultura política. Entonces, de alguna manera, muchos conceptos que estaban fuera de la cotidianidad porque eran rancios y porque nos habían generado desinterés, porque además no teníamos posibilidad de acción, al tener posibilidad directa de acción y además meterse dentro de un embalaje atractivo, porque estamos jugando también con el tema del flexing, estamos jugando con el tema de aparentar, de tal, y además meterse en unas dinámicas en las que tu actividad tiene una repercusión directa, puedes hablar tú con voz directa en el ámbito de las comunidades DAO, por ejemplo, ha permitido eso, que la cultura política se haya dulcificado o se haya de alguna manera simplificado hasta el punto de que empiezas a preguntarte cosas que eran del ámbito de la esfera pública y que ahora ya son privadas, ¿no? Casi prácticamente.
Muy bien. Hay muchos retos en las DAO, ¿no? Por ejemplo, el incentivar esa participación, ¿no? El lazy voter, ¿no? El que dice, yo no he votado ni se me ocurre ni me esperéis, ¿no? Pero si tú la incentivizas y la gamificas y si llegas a conseguir que eso realmente sea atractivo, pues podemos entrar. Al final, el otro día en un tweet puse que no es el problema es lo que la gente le hace a otra gente, ¿no? Da igual la tecnología que uses, da igual el nombre del edificio en el que estés, da igual que si lo haces desde un banco o lo haces desde el gobierno, el problema es dinámicas sociales, son comportamientos, son cosas que podemos cambiar nosotros, ¿no? Eso sí depende de nosotros. Muy bien. Pues nada, pues ahí queda el proyecto para la audiencia. Ahora, después de la entrevista, meteré ya el cierre y anunciaré el enlace específico para la comunidad. Muchísimas gracias por pasaros por el canal y presentarme el proyecto. Yo ya lo conocía anteriormente y lo quería soltar para la comunidad porque me parece que es ambicioso, es además algo chulo. Venimos ya de una etapa de un año muy, muy, muy especulativa, muy de burbuja, en el cual el mercado anglo ha hecho cosas muy, muy económicas y tenemos la suerte de que la comunidad hispanohablante está siendo más revolucionaria y más ambiciosa en los planteamientos tecnológicos y en el desarrollo de la tecnología hacia otro tipo de causas y otro tipo de ideologías. En ese sentido era algo que tenía bien claro que tenía que tener presencia en el canal para que la gente tenga otra perspectiva diferente de todo lo que estamos trabajando en la escena y sobre todo para acercar a esos haters a que vean que aquí estamos trabajando cosas serias y no estamos haciendo dinero por hacerlo, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias a Juanjo, Claudia, David por veniros y contarnos el proyecto. Gracias a ti, Javier, por invitarnos. Un millón de gracias, Xavier. Mucha suerte con todo. Bueno, ¿qué os ha parecido la entrevista? A mí me parece que le hemos sacado muchísimo jugo tanto a todo lo que nos contaban entre Claudia, David y Juanjo y esperamos que os haya gustado mucho su proyecto porque realmente pues rompe con un montón de ideas preconcebidas y ya veis que existe realmente una lucha de poder ideológica dentro de toda la escena y no es solo tema especulación, tema dinero, sino que tenemos las herramientas tecnológicas para poder hacer cosas realmente potentes y complejas, ¿vale? Si os ha gustado Fast Love Studios, no solamente a través del proyecto West, que es el que nos presentaban hoy en la entrevista, sino que viene haciendo ya cosas de manera anterior y queríamos premiar a toda la gente que pueda estar interesada, por eso se va a sortear directamente un NFT Genesis del lanzamiento anterior que tuvieron de gente que está realmente apoyando a Fast Love Studios como proyecto madre de todo lo que hemos comentado, así que os vamos a enlazar en la descripción y en los comentarios un enlace y a través de ese formulario tenéis que daros de alta para entrar en el sorteo de ese NFT Genesis, que tiene un montón de beneficios de cara al proyecto West que nos han comentado hoy, así que espero que os haya molado y nada, pues haremos más entrevistas en el canal porque se está moviendo muchísimo la escena, sobre todo en España, que empieza a despuntar mucho y vamos a empezar a ver proyectos realmente complejos y realmente interesantes con un montón de proyección. Así que manteneos y ya sabéis, si os ha gustado, darle like, comentad para cualquier duda que tengáis, para cualquier cosa que queréis comentarnos y suscribiros al canal.